Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Muy buenos días, amados hermanos. Quisiera pues compartir con ustedes en esta mañana un pensamiento que va más inclinado hacia la juventud, hacia la adolescencia, pero que definitivamente ayuda a todos, porque a veces, a pesar de que no seamos tan jóvenes, sí mantenemos ciertas actitudes en la vida que, aunque son más propias de los jóvenes, pues también, lamentablemente, encontramos adultos que tienen esta tendencia. Y me refiero a la terquedad, a aquella cualidad de carácter de manera negativa, por supuesto, que lleva a la persona a querer hacer siempre su voluntad, a pesar de los consejos que le puedan dar otros, a pesar de las advertencias. La persona terca y obstinada siempre quiere que prevalezca su opinión, y a veces, lamentablemente, se toman decisiones pues apresuradas, carentes de juicio, de inteligencia, que pueden dañar grandemente a la persona. Por eso es que quisiéramos reflexionar sobre este asunto. Lo contrario de ser terco y obstinado, pues sería ser sabio, inteligente, humilde, para aceptar el consejo, la advertencia, para reflexionar y poder aceptar que no lo sabemos todo, que definitivamente no lo podemos todo. Y la Biblia pues abunda en textos que van en contra de esta actitud terca y necia, y nos advierte sobre todo en el libro de los Proverbios, ¿verdad?, acerca de cómo debemos estar lejos de ser orgullosos, altaneros, y pensar de que todo lo sabemos y que todo está en nuestro control, bajo nuestro poder, por cuanto somos jóvenes o somos fuertes o somos inteligentes. Nada de estas cosas, aun cuando tengamos estas cualidades, nos eximen de caer en el hoyo o la trampa si mantenemos una actitud terca y obstinada. Yo creo que todos estamos muy familiarizados con la historia o la parábola del hijo pródigo, y es un pasaje que ha sido usado hasta la saciedad para demostrar cómo es que debemos ser sabios y no ser pretenciosos, no ser tercos y creer que en un momento dado tenemos el derecho a ser libres, a salirnos del peso de la autoridad, de los padres, y salir a vivir nuestra propia vida. Y todos sabemos cómo este joven, adolescente, violando todas las leyes de su cultura, de su sociedad, le pide al padre que le dé la parte de la herencia que le correspondía, algo que no podía o no debía obtener en vida. Sin embargo, la pidió, la reclamó, porque se cansó de vivir bajo las restricciones y las leyes del hogar, y quiso ir a vivir su propia vida en sus propios términos. Y sabemos la historia, sabemos que se abrió y se fue a una región lejana, malgastó todo su dinero en vicios, en mujeres, en juegos, quién sabe. Pero llegó el momento en que todo aquel dinero se le acabó y terminó criando cerdos, dando comida a los cerdos de alguien más, porque ni siquiera eran sus cerdos. Un trabajo vil para un judío de criar cerdos, un animal inmundo. Y hasta tal punto llegó que deseó comer la comida que se le daba a los cerdos, pero nadie se la daba. Hasta que, volviendo en sí, el joven dice: ¿y qué hago yo aquí
cuando en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y recapacitó y regresó a la casa del padre, y el padre lo encontró y lo recibió con los brazos abiertos. Bueno, esta es la historia o la parábola del joven que decidió salirse de su hogar, el hijo pródigo. Hay otros episodios y hay muchos otros textos en la Biblia que nos llaman a la reflexión, a la sabiduría de no vivir la vida bajo nuestros propios criterios y no pensar que todo lo podemos y todo lo sabemos, porque definitivamente estamos destinados al fracaso. He titulado a esta pequeña reflexión Libertad peligrosa, porque como ha quedado demostrado en la parábola del hijo pródigo, lo que este joven quiso vivir fue su propia libertad, pero su libertad no era otra que el libertinaje. Era un episodio de locura, de frenesí, donde solamente quería saciar su espíritu rebelde y darle a la carne todo tipo de vicios y placeres, sin caer en cuenta de que una vez que se terminara el dinero iba a quedar olvidado por todos aquellos que un día fingieron ser sus amigos, y aquellas mujeres que fingieron amarle, y entonces tuvo que regresar a la casa avergonzado. Bueno, así sucede cuando sobre todo los jóvenes quieren sentir alivio de la disciplina, el rigor que viven en sus casas cuando sus padres tratan de tenerlo bajo control. Se sienten frustrados, se sienten cansados y quisieran tener la mayoría de edad ya para salirse de la casa. El llamado en esta mañana es sobre todo a estos jóvenes que tienen ese espíritu rebelde, esa terquedad en sus corazones y que todavía no se han convertido al Evangelio. Están en la iglesia probablemente porque sus padres los llevan. Y quizás sí tengan fe en que hay un Dios, pero no se han encontrado con ese Dios personalmente. No se han arrepentido de sus pecados, no han nacido de nuevo. Y estar en esa condición es un peligro, porque en cuanto tengan la edad adecuada, ya dejan de ser dependientes de sus padres, van a querer correr mundo, van a querer experimentar y van a querer sentir que son libres, cuando en realidad no son libres, son presas del enemigo, son presas de sus pasiones, de sus deseos, de su locura juvenil, de su terquedad, y deberían pensar una y dos veces antes de quererse salir del hogar para vivir sus vidas. Se cuenta de un traficante, vamos a decir así, porque no sería comerciante. Me parece que cuando se comercia con algo que no está permitido, pues más bien es un traficante que un comerciante. Pero este hombre era alguien que se dedicaba a traer aves exóticas de ciertos lugares del mundo donde estas aves habitaban y que no era nada fácil dar con una. Para poseer un ave de estas tendría que ser comprada a uno de estos individuos que se dedicaba al tráfico de estas aves. Y se cuenta de que este hombre traía en esta ocasión en su embarcación, dentro de todas aquellas aves exóticas que había logrado atrapar, traía un ave excepcionalmente bella, maravillosa. La belleza de esta ave sobrepasaba a todas las demás, por lo que el precio de esta ave era sumamente alto. Y el comerciante la puso en la mejor jaula que tenía allí, en el barco, para que el ave se sintiera lo mejor posible. Pero un ave enjaulada es un ave enjaulada. No es un ave feliz, no es un ave que pueda sentirse
del todo bien, porque como quiera, aunque la jaula sea de oro, es jaula. Pero ella allí al menos tenía el cuidado del comerciante, era alimentada, se le daba de beber, en fin, tenía por lo menos la vida segura. Pero un día, en medio del alta mar, el ave logra escaparse en una de esas en la que se le iba a dar la comida. Y empieza a tomar vuelo. Imagínense, un ave que recobra su libertad. ¿Cómo no se va a sentir, verdad? Y empieza a elevarse en las nubes. Y cuando se le dice al dueño de que el ave aquella había escapado, el hombre no se perturba para nada. Y los marineros, todos los que estaban allí, estaban asombrados de ver cómo es posible. Nosotros pensábamos que nos iba a matar a todos, porque se ha escapado su mejor ave. Pero el hombre no se inmutó. Dijo, no, tranquilo, está bien, no se preocupen. Todo el mundo estaba asombrado. Y lo que pasó es que pasaron unas horas, pasaron unas cuantas horas, y de pronto se ve a lo lejos un punto negro que se acercaba al barco. Y cuando ya pudieron ver de qué se trataba, era el ave que regresó al barco exhausta, cansada, con todas las alas caídas y muerta de sed. Entonces el amo o el dueño la recogió y la puso nuevamente en la jaula. ¿Cuál es la enseñanza? Que a veces tenemos o creemos que ciertas libertades es lo que necesitamos. Que la libertad que podamos tener para vivir nuestra vida a nuestra propia manera es lo más deseable y que no necesitamos el rigor de la disciplina o el cuidado que nos brindan nuestros padres o que el mismo Dios quiere tener de nosotros. Y nos vamos en un vuelo hacia la libertad que resulta en un fracaso. Porque simplemente lo que sucedió es que aquella ave no encontró dónde posarse. Ella no encontró un árbol, no encontró un montículo de tierra en todo aquel océano donde poder posarse. Y como no encontró dónde posarse, tuvo que regresar al barco. A veces, hermanos, sobre todo jóvenes, lo que consideramos la cárcel es la seguridad de nuestra vida. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar eso, que la vida llena de normas, de leyes que debemos obedecer tanto en el hogar como en la sociedad representan para nosotros una tristeza, una agonía. Pero no, la obediencia a los mandamientos, la obediencia a la ley, el respeto a los padres, el honrar a los padres a través de la obediencia, eso es lo que trae vida. Eso es lo que realmente te va a hacer sentir a ti una persona amada y bendecida por Dios. Porque la libertad no es aquella vida que se vive lejos de la obediencia, respeto a las leyes. Eso es libertinaje, eso es anarquía, eso es vivir sin reglas, sin autoridad. Y eso la Biblia no lo aprueba, no lo respalda para nada. Por eso, si hay algún joven que me está escuchando y que ha tenido esta tendencia, esta tentación a querer vivir por su propia cuenta y ya liberarse una vez del rigor de la ley, de sus padres, sepa que el amor que sus padres le brindan y la protección que sus padres le dan es un medio de la gracia de Dios para ayudarte a aprender los verdaderos valores, aprender sujeción, respeto, porque si no respetas a la autoridad inmediata sobre ti, que son tus padres, que son tus maestros, que jamás podrás respetar a nadie y serás un hijo pródigo que sale volando, pero que después tiene que regresar avergonzado a la casa de sus padres. Si lo logra, algunos no lo logran, algunos mueren en ese mundo
en esa vida, como dice, esa vida loca. Mejor es estar sujetos a Dios, a su autoridad, a los padres que cuidan y velan por nosotros, y crecer realmente honrando y glorificando el nombre de Dios. Se cuenta también la historia o el cuento de dos cabras, que ambas eran muy tercas. Las dos estaban cortadas por la misma tijera. Y estas dos cabras soñaban con ser libres algún día. Y este empeño, este deseo por ser libre, las lleva a tener una mala experiencia el día que ellas deciden abandonar sus rebaños. Y se van de las montañas hasta llegar a la orilla de un río. O sea, el afán de libertad de estas dos cabras, tercas y obstinadas, las llevó a salirse de sus rebaños en la montaña y llegaron a la orilla de un río. Cada una de las cabras terminó a un lado del río, pero solo había un tronco de árbol que había caído y servía como puente entre los dos extremos del río. Pero aquel tronco era demasiado estrecho, demasiado angosto, y solo se podía pasar de una a la vez. Una persona, una cabra, lo que sea, pero solamente una a la vez. Lo que pasa es que como ambas cabras eran tan necias y tan testarudas, ambas decidieron atravesar el puente al mismo tiempo. Eran tan tercas que no midieron el peligro y se encontraron de pronto una frente a la otra sobre el tronco en el medio del río. Pues ninguna estaba dispuesta a ceder el paso porque eran tercas. Así pasaron muchas horas hasta que el tronco se rompió y ambas cabras terminaron en el río. ¿Cuál es la moraleja? Que la terquedad y la testarudez no llevan a ningún lado bueno. Pueden hacerte perder momentos valiosos y tiempo en la vida si te enfrascas en ser obstinado y no cooperar. La vida se te va y la libertad también de disfrutar la vida. Por eso es que las escrituras van una y otra vez en contra del orgullo, de la necedad del hombre que quiere vivir su propia vida, su propio camino, sin tener en cuenta el consejo de Dios. Seamos humildes y sencillos, seamos hacedores del bien y dejémonos enseñar por la propia vida, por las propias experiencias que tenemos, pero sobre todo por el consejo de Dios en su palabra. Nadie que ha sido terco y testarudo ha logrado algo bueno para sí mismo, y mucho menos para los demás. Así que les animo a que piensen en esto. Hay cosas que parecen muy deseables, una verdadera libertad, algo que nos va a satisfacer, pero es algo momentáneo, efímero, que pasa y de pronto nos encontramos en la frustración y en el dolor. No es necesario. Si atendemos el consejo de Dios, si somos humildes y sencillos, tendremos su bendición. Dice que Jehová mira de lejos al altivo, pero Él da gracia a los humildes. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Y si no son los jóvenes los que escuchan, pues los padres que escuchan, compartan la palabra con los jóvenes. Oremos. Te damos gracias, amantísimo Padre, por esta nueva mañana, por este nuevo día que tú nos concedes de vida. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra que nos llama a la sabiduría, a que seamos, Señor, humildes y sencillos y no testarudos, no tercos, no obstinados, porque solamente vamos a cosechar lo malo de esa manera. Te pido que si en esta mañana hay algún joven que está experimentando estas ansias de libertad y su espíritu rebelde está inquieto
Llévale, Señor, a un encuentro personal contigo, al temor de Dios en sus corazones para que puedan sentirse, Señor, favorecidos y seguros con el rigor de la disciplina y el cuidado que tú puedas imponerles a través de sus padres en el hogar, y que ellos estén contentos sabiendo, Señor, que gozan de tu protección. En esta mañana te pido por las peticiones de mis hermanos, que tú sigas obrando, Señor, tu perfecta voluntad en cada uno de los enfermos. Señor, te suplicamos por Vanessa, esta cuñada, nuestra hermana María Escobedo, que va a ser operada muy pronto de la cesárea, Señor, que va a tener. Estamos confiando en que tú vas a hacer con Vanessa y le vas a cuidar, Señor, le vas a guardar de todo mal. Así pedimos por la recuperación de nuestra hermana Esmeralda Aldana, de su hijo Billy, Señor, que ellos también puedan experimentar tu gracia restauradora en sus vidas. Sé con cualquier otra necesidad, Señor, de cualquier naturaleza que tus hijos puedan tener, y enséñanos a todos a esperar en ti, Señor. Gracias te doy, te lo pido humildemente en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día. La paz de Cristo sea con todos.